A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el capítulo de hoy y también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, quien puede responder todas sus consultas. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. Ellos tienen varios servicios. Solo si usted desea obtener más información, debe contactarles. Les dejamos invitados. En este capítulo estaremos conversando sobre una biografía y para eso tenemos invitada para comentarla a Nicole Valenzuela. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Hoy día vamos a estar conversando de una biografía muy interesante sobre Dwight Moody, así que estoy muy contenta de que hoy día puedas compartir con nosotros sobre esta biografía. El día de hoy estaremos hablando de Dwight Moody. Él es un evangelista estadounidense del siglo XIX, quien tuvo mucho éxito realizando campañas en varios lugares, incluso mucho éxito en un país que no era el suyo. Ahí se reunieron millones de personas. Pasó a ser de una persona que a lo mejor no tenía mucha educación a fundar una institución educativa, el Instituto Moody. Predicó a multitudes sobre la salvación y provocó avivamiento en varios lugares donde él estuvo. Así que de esta persona que fue un avivador del siglo XIX vamos a estar hablando el día de hoy. Nicole, ¿tú podrías partir hablándonos sobre el origen de Dwight Moody? Y por supuesto, mira, Dwight Moody nació en Massachusetts, Estados Unidos. Sus padres eran Edwin y Betsy Moody. Su padre tenía una profesión de albañil y falleció cuando Moody tenía solo 4 años, dejando a Betsy Moody con 7 hijos y embarazada de 2 niños que eran gemelos. Los acreedores tomaron muchas de las posesiones de su familia al momento que murió su padre. Sin embargo, Betsy siempre fue responsable de la hipoteca. Cuando falleció su padre, Moody era muy pequeño, pero ese recuerdo a él lo marcó, y marcó también a sus familiares, ya que ayudaron con leña, y un pastor los apoyó muchísimo, que él era Oliver Everett, y los siguientes meses todos los Moodys comenzaron a asistir a la iglesia, y Everett habitualmente iba por la calle e invitaba a los niños a la escuela dominical, cuando años más tarde Moody usaría esa misma técnica. Sin embargo, el pastor Everett fue reemplazado por alguien con una visión más tradicional, perdiendo la familia el interés por asistir a los servicios. Sí, bueno, Moody fue súper complejo esto de que su papá falleciera cuando él era muy pequeño. Esto sumado a que cuando él tenía 7 años, su hermano mayor, que tenía 15 años, se fue de la casa. Entonces, para él fue una etapa muy compleja. A los 10 años él decide comenzar a tener ingresos, así que los inviernos se va a otros hogares a realizar trabajos a cambio de casa y comida. Por esa época de nostalgia, él tuvo la oportunidad de conocer a una persona que sería muy influyente en su vida y que él siempre recordaría. Fue un anciano que no recordaba el nombre, pero este anciano de mano temblorosa le habló de Jesús en esa época de preadolescencia. Tomó su mano, la mano de Moody, y le presentó a Jesús en 5 minutos. Y después de terminar todo esto, le fue y le dio un centavo nuevo. La verdad, esto impactó profundamente a Moody. Y cada vez que él recordaba esta historia le traía mucha nostalgia. Una de las cosas que aprendió es que él no estaba solo, sino que él tenía un amigo. Este amigo era Dios. Aunque Moody en este momento no aceptó al Señor, esto le causó gran impacto. Y en esos siguientes 7 años, lo bueno es que su mamá Betsy estuvo ayudando y llevando a los niños a la iglesia de forma permanente. Llevaba todos los domingos a la iglesia a los niños. Este es un hermoso recuerdo que tenía Moody. Así que eso fue como toda la etapa de preadolescencia, adolescencia. Pero ¿qué pasa cuando ya él es un joven? ¿Qué pasa con eso, Nicole? Bueno, Moody, él estudió hasta los 10 años de edad, él cursó hasta el 4.º grado,
y después él consideró que estaba en condiciones para trabajar, para ganar su vida y contribuir a la finanza de su familia. Se independizó en este caso cuando él tenía 17 años, él decidió estar como por su cuenta y se dirigió a Boston para que así pudiera hacer por sí mismo este trabajo. Y en Boston él se contactó con su tío Samuel, que tenía una zapatería, pero como su tío no le ofreció unos días de trabajo, él se jactó de encontrar trabajo y se fue. Y estuvo buscando trabajo e incluso pensó en irse a Nueva York. Pero otro tío que vivía en Boston le dio un gran consejo y le dijo que se mostrara humilde con su tío Samuel para así lograr encontrar el trabajo junto a su tío. Y Marlene, cuéntame un poco con respecto al carácter de Moody, porque este es un tema muy importante en su vida. Sí, sí, la verdad, Moody, él tenía un carácter bien particular, así como tú nos narraste parte de la historia de cómo fue que buscó a su tío Samuel. Claro, él antes de llegar allá ya su tío Samuel le había escrito y le había dicho, ¿sabes qué? Creo que conociendo ya su carácter, que era seguro, directo, medio obstinado, ¿cierto? Él no estaba seguro si era bueno que él fuera a trabajar a Boston. Sin embargo, aunque él llegó, le ofreció el trabajo, pero le puso algunas condiciones. Él le dijo, mira, lo único que temo es que si yo te pongo a trabajar conmigo, tú quieras hacer el trabajo a tu modo y que quieras imponerle a los demás tu forma de hacer el trabajo ahí en la zapatería. Lo que yo quiero es que cuando tú empieces a trabajar conmigo, trabajes, pero con disposición a aprender, a escuchar a los demás. Y una de las cosas más importantes para el tío es que Moody estuviera en ese tiempo asistiendo a la iglesia. Entonces les puso estas condiciones, ser humilde, escuchar, preguntar y también comprometerse a ir a la iglesia. Él aceptó de inmediato y comenzó a trabajar en la zapatería y en Boston con su tío. ¿Y cómo le fue? La verdad, fue súper bien, le fue súper bien. En 3 meses, él ya era el mejor vendedor que tenía la zapatería de su tío Samuel. Moody creció rápidamente y ya tenía una habitación propia, se alimentaba él por su cuenta, incluso empezó a enviar dinero a su familia para contribuir en todo el tema económico a su mamá y a sus hermanos. Y en ese tiempo de ya de crecimiento empezó a participar de juegos deportivos, empezó incluso a tener acceso a los libros de la YMCA como miembro. Pero sí, lo que cumplió fue ir a la iglesia. Pero en esa época él iba a la iglesia más que nada por una forma de cumplir, porque realmente cuando él iba estaba tan agotado que generalmente llegaba y estaba cansado, entonces no era como lo veríamos posteriormente. Así que Nicole, después él recibe a Jesús. ¿Cómo fue esa etapa de cuando él lo recibió? Mire, el profesor de escuela dominical llamado Edward Kimball se interesó por Moody debido a que sentía que un joven de 18 años, él sintió que Edward se sintió impulsado al hablar de la salvación con Moody, pero en el mismo minuto él como que dudó de su impulso, pero encontró a Moody en la parte de atrás del negocio envolviendo y acomodando zapatos. Entonces Moody admiraba antes a Edward y él le habló de Cristo y del alma de Moody. Y a Moody le llamó muchísimo la atención de que Edward lloraba por los pecados de él, que él ni él mismo lo hacía por sus pecados. Entonces pensó y pasó el tiempo y entendió que, Moody entendió que esta pasión era por las almas que tenía Edward. Moody recordaba todas esas veces con mucho cariño y al día siguiente de esto, él parecía distinto, se sentía enamorado de la creación, no sentía ningún tipo de resentimiento, estaba listo para aceptar a todos en su corazón. Hubo un impacto tremendo en su vida. Sí, es increíble cómo Edward Kimball pudo impactar tan fuertemente el corazón hablándole de Jesús a Moody. Fue bien interesante porque esto generó un cambio profundo en Moody y lo que hicieron en la iglesia fue ponerlo a cargo de Edward y también a cargo de otros 2 diáconos para que él siguiera aprendiendo de Jesús. Así que fue una etapa de mucho aprendizaje para él. Y aquí es lo que yo quería hacer que hiciéramos reflexión, Nicole. Bueno, si te has dado cuenta desde que comenzamos a hablar, hay muchas personas que hasta el momento han tocado firmemente y han impactado la vida de Moody. El anciano que le regaló un centavo, el
pastor que ayudó a su familia cuando él era pequeño y recién había muerto su papá, este profesor de la escuela dominical. Hay muchas personas que fueron impactando la vida de Moody y la fueron moldeando en el tiempo. Es increíble cómo nosotros el día de hoy podemos ser personas de impacto. Por eso yo les voy a invitar a todos los que están escuchando el programa y que puedan ver qué es lo que estoy reflejando el día de hoy a la sociedad. Hay muchas cosas que a lo mejor estando algunos en casa o en el trabajo, no siempre mostramos al Señor. Es importante que tú a través de tus redes sociales puedas mostrar a Dios. ¿Qué es lo que muestras tú cuando estás hablando en tus redes sociales? Tenemos que mostrar el amor de Dios. Recuerda que siempre podemos ser personas de impacto, personas que marquemos la vida de otras personas. Antes de seguir, quería recordarles a todos los que están sintonizando este capítulo que estamos transmitiendo este programa a través de Un Hijo, un Pueblo que Conquista en Facebook. Si quieres hacer algún comentario, puedes unirte a Facebook, buscarnos como Un Hijo, un Pueblo que Conquista y ahí comentar todo lo que estamos diciendo con Nicole. Nicole, ¿nos hablarías de lo que ocurre después de este crecimiento que tuvo Moody al lado de su tío? Y bueno, Moody se mudó a Chicago. Hubo una época que no fue fácil para él, ya que tuvo una pelea con su tío, dueño de la zapatería, y él decidió viajar unos días. Pero al regresar, su personalidad fue fuerte e impulsiva y se hizo presente nuevamente ese carácter. Aunque era el mejor vendedor, sus compañeros empezaron a sentirlo como una molestia por mostrarse irrespetuoso al dar opiniones y sin tacto. Pero por otro lado, en la iglesia, hablaba sin reservas, en este caso en las reuniones de oración, y trató de enseñarle a otros, cuando la opinión de otros es que debía aprender de los más experimentados, y se ganó una reputación entre los líderes de la iglesia de ser una persona problemática. Pero a Moody en Boston le comenzó a sofocar, por lo que decidió mudarse a Chicago, y en ese lugar es donde comenzaría a evangelizar más adelante, ya que en Chicago él buscó una iglesia y una reunión de oración, y a días de llegar a Chicago encontró un trabajo como vendedor en una zapatería y se puso una meta ambiciosa de ahorro porque él seguía aportando dinero a su familia. Entonces comenzó a ganar mucho más dinero que en Boston y comenzó a tener hábitos económicos para ahorrar. Pero sin embargo, además de sentir ese deseo de ganar dinero, él quería salvar almas, sentía que él tenía un llamado, que era ese. Bueno, Moody, así como tú decías, Nicole, estaba ya en Chicago y una de las cosas que se acostumbraba en la época era que dentro de la iglesia se alquilaran bancas. Él, más que por prestigio y querer guardar un espacio dentro de la iglesia, él alquilaba bancas porque él anhelaba llenar la banca donde él estaba con personas que no iban habitualmente a la iglesia. Entonces él arrendó una banca y empezó a salir a tabernas, a distintos lugares, iba a las esquinas a buscar a personas y los invitaba a ir a la iglesia para que escucharan con él toda la reunión. Y con esto ya no les fue suficiente. Se dio cuenta que él anhelaba tanto orar y buscar al Señor, que empezó a ir a otras iglesias y empezó a arrendar más bancas. Entonces las llenaba con distintas personas. Él, la verdad, estaba enamorado del Señor y quería impactar la vida de distintas personas y lo hacía a través de esta manera. Y en esa misma época fue que conoció a padres espirituales que él tuvo. Uno de ellos fue la madre Phillips, quien lo alentó mucho a tener fe y a orar. Fue una de las personas que le enseñó la importancia de la lectura bíblica y de memorizar las escrituras. Y también siempre ella le recordaba la importancia de ministrar a los niños y discipular a todas las personas que eran convertidas. Y por otro lado también tuvo a un papá espiritual, J.B. Stilson, que él lo llevó a ministrar a muchos lugares en esa época. Sin embargo, aunque él tenía muchas ganas de ser impacto para muchas personas, en esa época él todavía no entendía bien del amor de Dios. Entonces su forma de mostrar era un poco distinta a lo que él sería en los próximos años. Lo que él hacía, por ejemplo, para mostrar y ejemplificar lo que él hacía, una vez estaban unos amigos jugando ajedrez y él estaba tan molesto porque estaban haciendo esta actividad que agarró lo que estaban haciendo, rompió todo, y se puso a orar delante de ellos para que pudiera ocupar mejor su tiempo, ¿no? La verdad, después, cuando pasó el tiempo,
él se dio cuenta que realmente la ira que mostró en ese momento con sus amigos rompiéndole el juego no era la manera correcta, sino que era el amor de Dios y que no eran sus fuerzas, sino que Dios era el que ayudaba en todo este proceso. Entonces, él todavía necesitaba entender algunas profundidades, sin embargo, Dios lo usaba en ese tiempo. Así fue que empezó con unas actividades, ¿cierto, Nicole? Sí, él inició con actividades en escuelas dominicales. Él empezó un trabajo con niños. En esa época había un mover muy importante en Chicago, pero Moody notó un vacío que nadie se acercaba a los huérfanos que vivían en hogares disfuncionales, ya que muchos de ellos eran personas rebeldes, difíciles de manejar, por lo que iban a una escuela dominical común, que se les terminaba expulsando de esa escuela, pero inició una escuela dominical en el peor barrio de Chicago. Estos niños, muchos de ellos trabajaban en vez de ir a la escuela, tenían muchos abusos físicos y sexualmente, estaban desnutridos, estaban expuestos como a vicios, pero él encontró la forma de acercarse a ellos y utilizó muchas técnicas que él aprendió. Él tenía en sus bolsillos muchas monedas, muchos caramelos, y él hacía que los niños fueran y se unía a los juegos junto a ellos para que de esa forma se acercaran al Señor. Y aprendió a hacer clases con tiempos de juegos para que así los niños pudieran seguir un aprendizaje. Hubo un cambio tremendo, de verdad. Él fue de impacto en muchas, muchas vidas y eso lo hizo una gran persona. Sí, él empezó con las escuelas dominicales, ¿cierto? Y en ese mismo periodo él seguía asistiendo a la iglesia y él fue en una de esas iglesias que conoció a Emma, quien sería su esposa. Ella lo escuchó hablando sobre la escuela dominical y cuando escuchó hablar de eso, ella le ofreció su ayuda y le dijo que le podía hacer clases para mejorar la ortografía de Moody. Obviamente, como no había avanzado en todos los niveles de estudios, entonces él aceptó rápidamente y empezaron a tener clases. Esto no solamente ayudó a su ortografía, sino que ayudó a refinar el comportamiento que tenía Moody. El crecimiento de la escuela dominical fue explosivo. La verdad empezó con unos pocos niños ayudándoles y con una técnica muy buena que tú comentabas antes, que de hecho venía del recuerdo de ese abuelito que alguna vez le dio un centavo. Él ocupó parte de esa técnica y otras utilizadas que había visto y empezó a aplicarlas. Y en un momento ya eran 1.500 niños por semana. Fue así que en un momento el recién presidente electo Lincoln fue a visitar este lugar porque él ya reconocía este lugar como un lugar de impacto. Hay que entender que el lugar donde estaba haciendo las clases Moody era un lugar que era muchas veces no visitado y postergado porque era un lugar con mucha violencia, como tú decías, eran niños que tenían muchas dificultades, entonces Lincoln reconocía todo el trabajo social que se estaba desarrollando en este lugar. Fue así que Moody empezó a tener una lucha interna. Él, aunque ganaba muy bien, empezó a darse cuenta que él tenía esta necesidad de dedicarse a estos niños y decidió terminar el trabajo y empezar a dedicarse a tiempo completo a esto. Así que dejó el trabajo a sus 24 años y se dedicó a trabajar con los niños y decidió vivir modestamente con sus ahorros, trató de no gastarlos, así que era una persona que empezó a ahorrar mucho en ese tiempo. ¿Y cómo fue que lo hizo con su entrenamiento bíblico? Bueno, como sabemos, él nunca fue formalmente ordenado, ¿cierto? Él era un evangelista que estuvo en muchos lugares y realizó mucho impacto, pero sí como él aprendió de la Biblia, él tenía un hambre, una sed sobre aprender del Señor, que por eso iba a distintas iglesias y escuchaba a distintos ministros para aprender sobre la Biblia. Y cuando él leía y no entendía un versículo bíblico, iba y le preguntaba a los ministros. ¿Se acuerdan que en un momento, cuando él era más joven, le decían, bueno, tu falta de humildad? Aquí ya veíamos a un Moody totalmente distinto, una persona que estaba dispuesta a aprender y a escuchar al resto para poder ser más efectivo en su forma de plantear al Señor. Fue un muy buen tiempo. Y en esta época sin trabajo, él se dio cuenta que la YMCA tenía una necesidad y entró a realizar actividades en esta ONG
pero sin retribución. Ellos les ofrecieron sí un lugar físico para que él pudiera dormir, pero él empezó a desarrollar algunas actividades con ellos. Y sin quererlo, esto fue súper bueno, esta asociación que hizo con la YMCA, porque esto le permitió también tener un mayor nivel de credibilidad. Pero no todo fue color de rosa, sino que en esta época empezó una guerra civil, ¿cierto, Nicole? Sí, en esta guerra civil, bueno, la YMCA le envió junto a otras 2 personas como encargados para administrar las necesidades espirituales de estos soldados. Y Moody hacía muchos cultos y reclutó personas para ministrar a los soldados. Cientos se convirtieron. Fue un curso intensivo de práctica de evangelismo masivo. Bueno, él, aunque estaba con mucho trabajo, ya se había casado con Emma antes de que esta guerra civil llegara a su fin, y él también aún no cumplía 25 años, pero él ministraba a moribundos. Muchos encontraron al Señor en ese estado, y esto hizo que después de que él fuera importante, predicar como si fuera la última vez que le predicaría a alguien, como con una premura, y en este caso, en este periodo, la obra de Chicago la siguió prosperando. En el tiempo también su escuela dominical se transformó en una iglesia evangélica independiente, y cuando la guerra civil terminó, él comenzó con una época de reconstrucción, un periodo de crecimiento económico en Estados Unidos, y que también en este ambiente, la YMCA, se vio muy beneficiada, dado su enfoque por alcanzar a muchas personas con pobreza, y Moody se convirtió en el presidente de la YMCA de Chicago por varios años. Sí, fue después de la guerra civil, como tú bien decías, Nicole, hubo un crecimiento. Pero fue por esa época que Emma estaba realmente, se enfermó por esos días. Entonces decidieron algo con su esposo, con Moody. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descansar, vamos a ir y quiero que te recuperes. Y decidieron ir a Inglaterra, lugar donde tuvieron contacto con muchas personas, personas incluso de la YMCA, pero también otras personas cristianas que fueron de mucho impacto en palabra para Moody y para su esposa. Pero en ese viaje también conocieron a una persona que fue un joven que había sido carterista y que era predicador. Y cuando lo vio y escuchó a Moody también predicar en algunos lugares, él le dijo, ¿sabe qué? Yo cuando vaya a Estados Unidos me gustaría ir a Chicago, yo podría predicar en su iglesia. Y él le dijo que sí, que claro, que fuera. Ya de vuelta en Chicago, Moody, no pasó mucho tiempo y este joven llegó a la iglesia. ¿Y sabes qué? Fue de mucho impacto porque este joven, la forma de predicar al Señor era sobre el amor de Dios, sobre el amor por las almas, que Dios nos amaba tanto. Moody por primera vez entendió este principio. Él cuando predicaba antes Moody, él pensaba y le decía a todas las personas que nos teníamos que arrepentir porque el Señor tenía una espada de 2 filos y era como esta forma de predicar para acercar a las personas a la salvación. Pero cuando escuchó a este joven le impactó esta forma de amor y empezó a hablar del amor de Dios. El enfoque del discurso de salvación cambió totalmente. Pero había un factor que faltaba aún en Moody y que era el Espíritu Santo. En esa misma época hubieron 2 mujeres que se acercaron a Moody y le dijeron que estaban orando por él. Y él les preguntó, ¿pero por qué oran por mí? Y ellas le dijeron la verdad, porque el Espíritu Santo venga. Después no pasó mucho tiempo y se enteró que estas 2 mujeres eran lideradas por una mujer que ella había recibido la carga del Señor sobre orar para que él fuera bautizado por el Espíritu Santo. Pero pasó tiempo, él también empezó a orar en esta dirección y cuando se enteró de que estaban orando en esta dirección, él quería, pero pasó un tiempo. En todo este periodo, mientras él esperaba recibir el Espíritu Santo, hubo un incendio terrible en Chicago y se consumió todo lo que era la iglesia, la YMCA, y él tuvo que empezar a buscar recursos para reconstruir todo lo que habían hecho anteriormente. Y en este periodo que él estaba buscando recursos, en un momento fue a Nueva York y él estaba caminando por la calle y caminando por la calle fue que de repente recibió el Espíritu Santo tan fuerte. Por eso yo digo, las formas que tiene Dios son muy inesperadas. Tan fuerte que tuvo que pedir a un amigo que por favor le prestara una de las habitaciones de su casa y entró y estuvo por horas ahí hablando con el Señor. Desde este momento recibió una unción Moody y cambió totalmente su forma de actuar y de predicar. Fue en ese momento cuando ya recibió el Espíritu Santo que habló con su esposa y dijo, ¿sabes qué?
nosotros ya fuimos a Inglaterra, pero escuchamos a tantos a hombres de Dios, pero ahora ya tengo una visión distinta, me gustaría volver a estar ahí, volver a aprender más y escuchar más de esto. Así que decidieron y volvieron a Inglaterra. Pero estando en Inglaterra, lo empezaron a invitar a predicar, pero la forma de predicar, aunque no había cambiado a lo mejor tanto en el origen, había un poder sobrenatural de Dios que empezó a convocar multitudes de personas. La primera reunión que hizo, obviamente no fueron tantas, pero las siguientes fueron más y más y más. Y lo empezaron a llamar de muchos ministerios en Londres. Entonces decidió volver a Estados Unidos, buscar un salmista que pudiera estar cantando con él. Así que volvió su familia y la familia de este salmista y se pusieron a ministrar por 2 años en todo Gran Bretaña. Fue un tiempo de mucha bendición, donde impactaron a muchas familias. Y no solamente provocó un mover en el momento, sino que hubieron verdaderos avivamientos en estos lugares, por todo Gran Bretaña. De hecho, hubieron en Londres, se cuenta más o menos que en esa época hubieron como 285 encuentros y que se habían dirigido él a más de 2,5 millones de personas. Fue tremendo. La estrategia que Dios le dio también fue distinta a lo que era conocido en ese tiempo. Él se dio cuenta que como persona no podía llegar a todas las personas, a los que se acercaban a recibir al Señor y aceptar al Señor. Entonces empezó a trabajar con los ministerios locales para que pudieran ministrar a estas personas que necesitaban la salvación. Y también invitó a distintos tipos de público, hacía reuniones dirigidas. Pero siempre lo que nos faltó es que todas las reuniones y todos los mediodías él realizaba una reunión de oración con mucha gente. También nos dejó de realizar estos servicios infantiles. Él siempre lo continuó haciendo. Pero ya al tiempo, pasado 2 años, él regresó a Estados Unidos, ¿cierto, Nicole? Sí, cuando él regresó a Estados Unidos el impacto fue tremendo. Él predicaba en un lenguaje muy sencillo, pero llegaba a miles en las reuniones y miles eran salvos. También comenzó a trabajar con un equipo para entrenar a mujeres para misiones nacionales y extranjeras, y el trabajo evangelístico en el tiempo se convertiría en el Instituto Bíblico Moody. Esto fue tremendo. Qué increíble cómo Dios usó a Moody. Él terminó hasta el final predicando al Señor. Y esto es una reflexión final antes de finalizar que quería hacer. Bueno, si se dan cuenta y analizamos la vida de Moody, Moody es una persona que muchos podrían haber dicho que podría ser un niño con sus características personales que a lo mejor no habría sido de gran impacto. Pero eso es lo bueno. Dios llama a personas comunes en propósitos eternos. Por eso, si tú hoy que me estás escuchando, sintonizando el programa, tienes que saber de que si crees que no tienes las capacidades, confía, porque Dios es el que prepara. Solo lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón y Él te va a utilizar grandemente. Es un tiempo donde Chile necesita a muchas personas que estén dispuestas. Es un tiempo que necesitamos ser de impacto en la sociedad. ¿Quieres ser tú uno? Solo dispón tu corazón. Muchas gracias, Nicole, por estar el día de hoy con nosotros y poder compartir de esta linda biografía de Moody. Muchas gracias, Marlene. Sí, espero ahí pronto estar conversando nuevamente sobre una biografía, así que te esperamos pronto. Nos vemos pronto. Y bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron sintonizando el capítulo el día de hoy. Les dejamos invitados para los siguientes días. Recuerden, de lunes a viernes salimos por acá en Unidos un Pueblo que Conquista a través de Radio Corporación Santiago y a través de Facebook en Unidos un Pueblo que Conquista. Bendiciones a cada uno de ustedes. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos un Pueblo que Conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.